amigas y queridos amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro España Innova que organizamos con la colaboración de la Fundación Ramón Areces y del Corte Inglés. Hoy tenemos el placer de recibir a Monsieur Dominique Ristori, director general del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, que será presentado, y es un honor para nosotros, por doña Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores y consejera directiva del Consejo de Estado. La tribuna es suya. Bueno, no es retórica si empiezo diciendo que para mí es un enorme placer estar aquí hoy. Yo creo que este foro se ha convertido ya en uno de los grandes foros europeos donde se discuten las ideas y donde se discute nuestro futuro. Y hoy es un buen ejemplo. Para empezar a definir a Dominique Ristori, a mí no me queda más remedio que recurrir, y no porque él sea francés, al francés para decir Dominique Ristori est un mordu de la construcción européenne, que en inglés se podría traducir por Dominique Ristori es died in the wool de la construcción europea, y que sin embargo en español solo estaría pobremente sustituido si decimos que es un entusiasta, o muy exageradamente transmitido si decimos que es un fanático de la construcción europea. Por ello, decir que Dominique Ristori conoce la Comisión como su propia casa no es un tropo, no es una imagen, no, es que la Comisión es su casa. Y es su casa porque Dominique Ristori desde 1978 ha desempeñado las más variadas responsabilidades, desempeño que ha efectuado con un común denominador, que es la ejemplaridad. Y especialmente hoy en día, que tanto se critica a los funcionarios de la Comisión Europea con ese término despectivo de esos burócratas, los burócratas de Bruselas, es importante resaltar que Dominique Ristori compendia las mejores cualidades que adornan en general a esos responsables de la Unión Europea, que no son sino competencia, disponibilidad y la confianza y la vocación en el proyecto europeo. Pero bueno, como estamos aquí para escucharle a él y no para que yo le glose, permítanme únicamente hacer referencia a tres aspectos de su dilatada biografía. En primer lugar, en la Dirección General de Empresa y en los años 90 fue quien introdujo con actitud entonces pionera y con enormes esfuerzos, porque entonces no entraba en lo que era la tónica de la política en Bruselas, introdujo, como digo, la política en favor de las pymes, política que es hoy uno de los pilares de la Unión Europea para salir de la crisis, y que todas las voces que cuentan coinciden en señalar como fundamental para nuestro proceso de integración, para el proceso de integración del mercado interior. Y saludo la presencia del antiguo comisario encargado del mercado interior, Raniero María Arquirafi, que los españoles siempre consideramos que era nuestro otro comisario. En segundo lugar, fue un colaborador excepcional de mi añorada hermana, y creo poder decir que en esta añoranza coincidimos muchos más allá de la familia en España y en Europa. Fue colaborador, decía, de la vicepresidenta Loyola de Palacio, cuya responsabilidad aparcaba no solo las relaciones con el Parlamento, sino las muy enjundiosas carteras de Transportes y Energía. De este periodo de la carrera profesional de nuestro conferenciante, además de su gran aportación a la política europea de transporte, destaca su amplísima experiencia en el ámbito de la energía. Fue, junto a François Lamoureux, coautor material del Libro Blanco de la Comisión, que fijó los tres grandes ejes todavía hoy vigentes de articulación de la política europea en esta materia, que no son sino seguridad del aprovisionamiento, competitividad y sostenibilidad. Y posteriormente prosiguió en este ámbito en la energía nuclear, otra puntal de lo que es nuestro mix energético, siendo el director en Luxemburgo de todos los servicios de la Comisión responsables de la seguridad nuclear. Por último,
y ahora destaca por su liderazgo en la Dirección General del Centro Común de Investigación de la Comisión, con un objetivo estratégico clave, que no es sino unir la ciencia con la empresa para garantizar la competitividad y la innovación en la Unión Europea. Y termino. Si lo anterior pespuntea una trayectoria excepcional, no da cuenta cabal de lo más importante. Dominique Ristori es un gran europeísta, un amigo de España, con visión de futuro y preocupado por el devenir de la integración europea. A menudo le he escuchado algo en lo que coincido y que no es sino que nuestra mejor opción, nuestra probablemente única opción en realidad, frente a la crisis y frente a nuestra posición geoestratégica en el mundo globalizado, es una Europa más política, más próxima a los ciudadanos, que prosiga con realismo y eficacia el proceso de integración. Muchas gracias. Dear Ana, dear José Luis, dear Juan Antonio. Querida Ana, José Luis, Juan Antonio, queridos amigos, estoy muy contento, me siento muy honrado de ser invitado del Foro de la Nueva Economía y me alegro mucho de ver las caras de muchos buenos amigos en el público. Y Ana, me gustaría rendirte homenaje por tu compromiso diario en materia de asuntos europeos y todo lo que tiene que ver con Europa, incluida la gobernanza europea y, francamente, necesitamos este compromiso, esta capacidad de asumir algo de distancia de la vida diaria y tener una visión. Porque, señoras y señores, en el contexto difícil social y económico en el que vivimos hoy, hay una cosa que está muy clara. No hay posibilidad de desarrollar una economía competitiva en Europa sin un compromiso firme, sin aumentar la inversión en la ciencia y en la investigación, así como en la innovación. Esto está clarísimo. Y como sabéis, en el actual contexto, nos encontramos actualmente en plenas negociaciones difíciles, debates difíciles en el Parlamento con respecto a la nueva perspectiva financiera multianual. Y en ese contexto vamos a aumentar la cantidad que dedicamos a la ciencia y a la innovación. Al menos 70.000 millones de euros se dedicarán a apoyar la ciencia y la innovación en Europa. Pero esto no va a ser suficiente si no somos capaces de organizar las cosas de una manera diferente, uniendo fuerzas a todos los niveles en Europa me refiero, pero también a nivel nacional y regional. Esto es absolutamente fundamental. Y esta mañana me gustaría insistir sobre todo en tres aspectos, 3 puntos. Primero, la necesidad de un apoyo financiero mayor para restaurar la sostenibilidad financiera de Europa. Este es un prerequisito para relanzar nuestras economías. En segundo lugar, hablaré de la necesidad de pasar a una economía europea más basada en el conocimiento y también necesitamos movilizar fuerzas en materia de ciencia e innovación, reagrupando todas nuestras capacidades. Lo primero es restaurar la estabilidad financiera en Europa. ¿Cómo podemos hacerlo? Quiero decirles que me siento bastante contento con los avances que se han conseguido aquí en España recientemente, mejorando la estabilidad de los mercados financieros en España y también mejorando la liquidez del sector bancario español. Todo esto son señales positivas. Y a nivel europeo en general,
Estamos organizando una serie de cosas, incluso en mi departamento, para movilizar las fuerzas científicas y el análisis, la definición y la implantación de un sector bancario. La unión bancaria exige más apoyo científico. Y quiero decir que he creado en mi departamento, cerca de Milán, un nuevo servicio que se ocupa únicamente del apoyo financiero, científico al análisis financiero, incluidos distintos aspectos de modelización. Estamos gestionando el modelo más avanzado para temas financieros, el modelo Symbol, y es muy importante, y estamos en continua colaboración con la Dirección General de Mercados y Michel Barnier para apoyar un mecanismo único de supervisión. Y esto yo creo que constituye un avance muy importante que nos permitirá avanzar en el sector financiero, y también trabajaremos en estrecha colaboración con el Banco Central Europeo, con la Autoridad Bancaria Europea, para facilitar la identificación y el desarrollo de buenos indicadores que permitan apoyar correctamente a la gestión de este tipo de supervisión. Y como saben, comenzaremos con los temas más sensibles relativos a los bancos que siguen teniendo muchos activos tóxicos, los que tienen todavía un cierto nivel de riesgo. Yo estoy convencido de que avanzaremos en la dirección correcta, pero seguiremos, a pesar de ello, apoyando un mecanismo único de resolución, y la Comisión, de hecho, va a proponer antes del verano un nuevo método legislativo para la gestión del riesgo y, al mismo tiempo, la aplicación tan importante para los consumidores de un sistema de garantía de depósitos a nivel europeo. Además, tenemos un informe sobre la reforma estructural, y de hecho sería imposible tomar ninguna decisión sin fortalecer el análisis científico. Y hay que hacerlo además sin tabús, incluida la posible separación entre bancos de inversión y bancos para depósitos. Antes de tomar ninguna decisión política, hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Hay que tener en cuenta los méritos, los riesgos, el tener la capacidad de tener en cuenta la diversidad del sistema bancario actual en Europa, además del efecto en la competitividad. Y también el efecto que puede tener en la capacidad del sistema bancario de financiar la economía real. Evidentemente, tendremos en cuenta también todos los aspectos de competencia internacional, que serán importantes antes de tomar cualquier decisión, de analizar lo que haría, por ejemplo, Estados Unidos en el contexto de las reglas Volcker. Pero al final, lo importante va a ser decidir en aras de nuestra economía, y para ayudar a nuestros consumidores debemos tomar decisiones claras. Y de nuevo, esto va a ser imposible, no vamos a poder tomar decisiones sin establecer antes una base sólida. Y es por ello que mi servicio se encarga de apoyar y justificar económicamente cualquier propuesta legislativa. Eso es lo primero y lo más importante. Y lo segundo que quiero comentar tiene que ver con cómo cambiar, cómo pasar a una economía, una estructura económica más basada en el conocimiento en Europa. Y en este sentido quiero decir que este fortalecimiento de nuestra base tecnológica e industrial va a representar una de las principales prioridades del nuevo horizonte
2020, del nuevo programa Horizonte 2020. Y evidentemente tenemos mucho que hacer, porque la situación actual se caracteriza en Europa por una falta de capacidad industrial. Yo la pasada semana, el pasado jueves, asistí en Bruselas a una iniciativa lanzada por el vicepresidente Tajani con el apoyo del presidente Barroso sobre el renacimiento industrial de Europa. La situación actual es como la describo. La industria solo está representada en Europa hoy en un 15% del PIB, o solo representa un 15% del Producto Interior Bruto. Y el objetivo es pasar del 15 al 20% de aquí al año 2020, para lo cual ahora será necesario un esfuerzo enorme, sobre todo teniendo en cuenta los sectores clave. Y para ello debemos movernos en la dirección de dar un empuje a la alta tecnología. La innovación va a ser absolutamente clave. Y permítanme darles un ejemplo. Las tecnologías facilitadoras como nanotecnología, biotecnología, materiales avanzados, la microelectrónica. Todos estos sectores van a representar una gran oportunidad de ir en esa dirección, una dirección de una estructura económica más basada en el conocimiento en Europa y que afecta a todos los sectores, porque no debemos tampoco olvidarnos de los sectores más tradicionales ni de la nueva economía conectada en red, porque la incorporación de más innovación es válido para los sectores clásicos o tradicionales, así como también los de la nueva economía. Podemos ofrecer una nueva dinámica a la aeronáutica, a la industria química, a la industria del automóvil, fortaleciendo así el lugar que ocupan las nuevas tecnologías y la innovación. Y podemos, además, hacer lo mismo en la economía verde, la economía ecológica. Por ejemplo, edificación eficiente. Aquí en España tenéis muchísima experiencia en materia de construcción, pero es muy importante identificar las prioridades clave, por ejemplo, aislamiento de los edificios ya construidos, porque representan un 99% del parque construido en nuestras ciudades. Y esto es válido desde el norte más extremo de Europa al sur más extremo. Es una prioridad en Helsinki, al igual que en Bruselas o en Madrid. Y como sabemos, la eficiencia energética es una de las metas de Europa y no conseguiremos alcanzar esa meta de un 20% de más en eficiencia energética si no somos capaces de identificar una serie de prioridades clave. Y lo mismo podemos decir del sector del automóvil, de la industria automovilística. Por supuesto que debemos desarrollar más vehículos eléctricos. La electromovilidad en general es importante, pero en este momento debemos orientarlo a las zonas urbanas donde la contaminación es elevadísima. En el resto tenemos en Europa un parque de 270 millones de vehículos. Ese es el parque automovilístico de Europa y casi todos con motor de combustión. Y el objetivo hoy es concentrar el esfuerzo de nuestra investigación también en la mejora del funcionamiento de estos motores para mejorar la calidad de materiales utilizando todos los aspectos, incluida la nanotecnología, mejorando también la calidad del diseño, mejorando asimismo la calidad del combustible. No se pueden imaginar el efecto si pudiéramos reducir el consumo de energía de los coches de 6 litros por 100 kilómetros, que es la situación ahora con los nuevos coches que han salido al mercado en el año 2013. No se pueden imaginar cómo cambiaría si esto bajara un 2 o 3%, y esto afectaría tanto a los consumidores domésticos como a los industriales. Pero también podemos decir, aplicar la misma regla a la ecoindustria. Y en mi departamento estamos hablando y debatiendo temas
de producción y demás, porque la ecoindustria no solamente afecta a la energía energética, sino también a las energías renovables, a los residuos. Los residuos son muy importantes, el reciclado de los residuos, luego también la calidad atmosférica y la calidad del agua. En el agua hay que conseguir 3 prioridades: reciclarla, desalinizarla o desalarla y mejorar su calidad. Y este es nuestro objetivo, no solo en Europa, sino a nivel global. Y todo esto es absolutamente fundamental. Y todas estas ecoindustrias representan ya hoy en Europa un 3,5 millones y un volumen de negocios de más de 3.000 millones de euros. Pero claro, todavía hay mucho potencial de desarrollo, todavía se pueden desarrollar mucho más. Permítanme que les diga también unas palabras sobre la movilización de esfuerzos para fomentar la investigación, la ciencia y la innovación. Como dije antes, será imposible gestionar las cosas correctamente sin un nuevo modelo de gobernanza. Una nueva gobernanza no solo de las instituciones europeas, sino también a nivel nacional y regional. Para esto es necesario que actuemos de forma común, con una metodología de trabajo compartida y compartiendo prioridades. Saben ustedes que en Europa hemos decidido, de hecho nuestro líder ha apoyado el nuevo objetivo de un 3% del PIB dedicado a la investigación y la innovación de aquí al año 2020 a nivel europeo. Puede que haya diferencias entre un Estado miembro y otro, pero bueno, en España hoy está más o menos en un 1,3% del PIB invertido en I+D. Pero bueno, también es muy importante la distribución entre el esfuerzo público y el esfuerzo privado. Quiero decir que cuando consideramos cuál es la situación en Europa y a nivel internacional, inmediatamente vemos cuáles son las principales características de las economías más competitivas. En las economías más competitivas, el sector privado representa aproximadamente un 70% de la inversión en investigación. Este es el caso en Estados Unidos, por ejemplo. Este es el caso de las regiones más competitivas de Europa, como por ejemplo Baviera o Baden-Württemberg en Alemania. Lo segundo que quiero decir es que en Europa tenemos unos resultados excelentes en lo que respecta a la investigación básica, investigación fundamental. Cada año recibimos muchos premios Nobel y hay publicaciones magníficas, publicaciones científicas magníficas de autores europeos, pero, por otra parte, hay una falta de capacidad de utilizar el conocimiento correctamente. Nos enfrentamos a una dificultad real a la hora de pasar de conocimiento a nuevos productos y nuevos mercados. Por ejemplo, las baterías de litio. Un 30% de patentes en Europa y producción casi cero. Y si hablamos de la energía fotovoltaica, del sector fotovoltaico, en Europa representamos casi un 70% de la capacidad instalada y sin embargo un 80% del desarrollo industrial en China y en otros países debido a la falta de capacidad en materia prima y demás. Un 95% de la materia prima viene de China. Con lo cual debemos replantearnos todos estos aspectos si realmente queremos convertirnos en un continente más
competente y con mejores resultados. Y debemos organizar las cosas de una manera distinta para dar más argumentos, más capacidad a nuestros empresarios. Y eso es absolutamente fundamental porque la situación a la que nos enfrentamos hoy en energía fotovoltaica podría repetirse mañana en el campo de la electromovilidad. Por eso es tan importante. Pero también debemos reflexionar sobre la falta de conexión entre las universidades y el sistema educativo en general y las empresas, por otra parte. Nuestras universidades, por lo general, son demasiado cerradas, no están lo suficientemente abiertas a las necesidades reales del mercado de trabajo. Recientemente he lanzado una nueva iniciativa para intentar corregir esta situación y para alentar a las universidades, que por lo general suelen ser universidades de primera, para que se abran más a las necesidades reales del mercado laboral. Y en este sentido debemos examinar todas las situaciones. Por ejemplo, en España es un país muy avanzado en educación terciaria, como lo llamamos, universitaria, y de hecho estáis por encima del objetivo europeo, 40%. Pero este no es el caso cuando hablamos de los que abandonan la educación. España tiene más de un 24% de alumnos que dejan la educación antes de terminarla, mientras que la media europea no es más de un 12%. Por lo tanto, ha llegado la hora de reflexionar sobre esto, porque, como sabéis, el sistema educativo tiene que desempeñar un papel más importante para que estemos mejor conectados o más conectados con las necesidades reales del mercado de trabajo. Y debemos movilizar a todos los que son responsables del sector educativo y en particular las universidades para corregir esta situación y hacerlo lo antes posible, porque como saben, en Estados Unidos la situación es muy distinta. Allí las universidades están más orientadas a la empresa. Asimismo, debemos apoyar más pymes innovadoras. Las pymes en general es muy raro ver una pyme innovadora que trabaje en aislamiento por sí sola. Pero por otra parte, menos de un 10% de nuestras pymes trabajan en colaboración con otras pymes. Y eso quiere decir que debemos apoyar más a nivel europeo la cooperación transnacional entre las pymes para facilitar el acceso al mercado europeo y al mercado internacional. También debemos fomentar ese cambio de pyme a empresa de tamaño intermedio. Y esto es clave, porque en una economía competitiva hay muchas empresas intermediarias o intermedias que realizan proyectos de investigación muy importantes. Y esto es algo que debe ser tenido en cuenta. Y debemos utilizar más nuestros parques científicos y tecnológicos. ¿Por qué? Pues porque tienen una buena base de científicos que trabajan codo a codo, día a día, que colaboran con las universidades y con las administraciones locales. Y debemos organizar las cosas de manera que podamos situar o posicionar a nuestras pymes en un contexto mejor, más propicio, ¿no? Bueno, nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando en temas de especialización en nuestro instituto en Sevilla. Y cuando hablamos de especialización inteligente o SMART, lo que tenemos que hacer es garantizar que haya más sinergias entre los fondos estructurales y los fondos a la investigación, conectado con las prioridades económicas de cada región. Y me alegro mucho de ver que todas las regiones españolas están ya participando en la nueva plataforma de Smart Specialization o especialización inteligente que hemos organizado con nuestros servicios, la DG regional y
el apoyo de todos los comisarios. La verdad es que esta es una ventaja fantástica porque, como dije antes, es importante organizar las cosas de manera que haya coherencia entre lo que se hace a nivel europeo y lo que se hace a nivel nacional y regional. He hablado con un representante del Gobierno español ayer para mejorar este tipo de gobernanza que es absolutamente clave para nuestro futuro. Y debemos utilizar todas las posibilidades que tenemos porque tenemos gran potencial en Europa y en España. Hemos hablado también sobre cómo explotar mejor el fantástico potencial que nos dan los océanos y los mares, sobre todo teniendo en cuenta los avances en medicina, como están haciendo en PharmaMar, y también nuevos alimentos, nuevas energías. Como saben, los mares y los océanos son un territorio relativamente desconocido, abierto a los nuevos avances de la ciencia. Y eso es clave también para todos los aspectos de la energía, incluida, por ejemplo, el auge del gas de esquistos en Norteamérica, ¿no? Pero aquí en Europa no debemos cerrar la puerta ni la ventana a ninguna posibilidad. Tenemos que analizar nuevas oportunidades y asumir los riesgos, sobre todo cuando hablamos de el gas de esquistos, tenemos que ver cuáles son los riesgos por fugas de metano que se puedan producir. Y si somos capaces de gestionar todo esto, podremos avanzar de una manera más positiva. Esas son las principales prioridades en las que estamos trabajando. Y quiero decir que, para resumir, que lo importante es conectar mejor la ciencia europea con la sociedad europea, incluidas las empresas europeas, porque al fin y al cabo, todo este trabajo debe ser un trabajo que beneficie a la sociedad global. Este es nuestro objetivo y les doy las gracias por su atención. Muchas gracias, Dominique. Muchas gracias, Ana, de nuevo. Pues empezamos con las preguntas. Hay muchas. Si le parece, empezamos por esta, que la hace Miguel Ángel Castillo. Dice si hay algún plan para articular mejor el conocimiento generado en centros de investigación y universidades con las principales industrias europeas en contraposición con otros países. También le pregunta a Alicia Clavel si puede Europa permitirse la dispersión de recursos, la falta de coordinación, el solapamiento y la concurrencia de investigaciones. Yes. La falta de coordinación es algo inaceptable. Inaceptable a todos los niveles, porque debido a esa falta de gobernanza y a esa falta de coordinación, lo que hacemos es perder el tiempo y desperdiciar dinero. Y debemos analizar esto a todos los niveles. Por supuesto que debemos mejorar la situación en cuanto a la gobernanza europea y, de hecho, vamos a desarrollar muchos aspectos, sobre todo lo que tiene que ver con la simplificación de programas europeos. Pero al mismo tiempo, mi opinión personal es que debemos concentrar nuestros esfuerzos teniendo en cuenta las lecciones que hemos aprendido en el pasado, sobre todo cuando hablamos de grandes consorcios en proyectos europeos. Es muy importante el implantar un sistema de gobernanza correcto. Por ejemplo, si consideramos los proyectos que se están haciendo en Europa, con los 50 actores que hay en nuestro contexto y la situación en Estados Unidos de América, donde hay una única línea de comando
en lugar de 50 como tenemos en Europa en investigación, bueno, pues la diferencia es enorme. Y debemos organizar las cosas teniendo en cuenta esta nueva capacidad, definiendo claramente las tareas, empezando por una mejor preparación de las convocatorias, porque es importante que identifiquemos lo antes posible en el proceso cuáles son las prioridades en las que hay que trabajar y luego ver cómo organizar las cosas, cómo distribuir el trabajo entre distintos actores europeos. Y esto debe ser también el resultado de un diálogo más estructurado y organizado con los principales responsables de los programas de investigación a nivel europeo y los principales responsables de las organizaciones investigadoras a nivel nacional. No veo ninguna posibilidad de hacer las cosas de forma diferente, porque la falta de diálogo es lo que está también en el origen de esta situación en la que nos encontramos en el pasado y con la que nos encontramos con demasiada frecuencia en la actualidad. Debemos replantearnos las cosas y iniciar un debate con todos los actores clave para de esa manera poder estar en una situación que nos permita cambiar del modelo actual a un modelo con mejores resultados, con mejor rendimiento, teniendo en cuenta la capacidad que tenemos de alinear esfuerzos para abordar las prioridades que tenemos. Comisaria de la Unión Europea, doña Benita Ferrero-Waldner, dice: hay ahora muy buenos avances en el campo de la I+D+I. Pero, ¿cuáles son las posibilidades de financiar estos programas por parte de la Comisión Europea y de los bancos europeos como el BEI? José Luis Astre dice: una de las barreras para incrementar la inversión en I+D+I en España es el reducido tamaño de la mayoría de las pymes. ¿Cuál sería su recomendación para salvar esta dificultad de la estructura productiva en España? Bien, muchas gracias, Benita. Es un aspecto muy importante el que comentas. Yo creo que deberíamos también analizar la situación desde este punto de vista. Como sabemos, la situación es muy diversa en Europa. No nos enfrentamos a la misma situación en cada país, por ejemplo, si comparamos a España con Austria o con Alemania. En España, me alegro de la decisión que ha tomado el nuevo gobierno orientada a apoyar a los jóvenes empresarios, apoyar la creación de startups dentro de esta iniciativa de jóvenes emprendedores. Y en segundo lugar, por supuesto que también necesitamos al sector de la banca para que responda a estos retos. Y como sabemos, el principal negocio de los bancos es financiar la economía real, así como apoyar los proyectos innovadores. El principal negocio de los bancos no es jugar con instrumentos artificiales o tóxicos, no. Y es por ello por lo que comencé mi discurso hablando de la necesidad de restaurar la estabilidad financiera y desarrollar una supervisión adecuada para el sector bancario. Desarrollar e implantar, claro. También mencioné los avances que ha hecho el sector bancario español, no solamente en materia de estabilidad, sino también de liquidez. Tengo la impresión de que con esta situación que ha mejorado, los proyectos innovadores tendrán más posibilidades de recibir financiación y de obtener una respuesta positiva del sector financiero. Pero además de esto, hay otro aspecto que quiero mencionar y que conoces muy bien. Me refiero a implantar una cultura de innovación. En Europa tenemos que desarrollar una cultura más positiva en materia de innovación y creatividad. Debemos aceptar que a veces, al principio, un proyecto no da buen resultado, pero hay que darle una segunda oportunidad. Y también debemos ser capaces de comunicar este aspecto mejor
más y mejor, para cambiar también la resistencia social europea a la innovación. Los avances de la sociedad siempre han seguido a los avances de la ciencia, desde la creación de la humanidad. Y, por lo tanto, debemos comunicar ese aspecto mucho mejor, sobre todo a los jóvenes. También debemos apoyar a los jóvenes empresarios para trabajar en ese contacto con el mercado real. Solamente un 10% de las pymes cooperan con otras pymes, como dije antes. Incluso menos cuando consideramos la cooperación transnacional. Y no creo que esta sea una buena forma de proceder si realmente queremos explotar plenamente todo el potencial del mercado europeo. Debemos facilitar más proyectos transfronterizos y el acceso a los mercados internacionales. Pero para ello necesitamos mejorar la liquidez del sector bancario, junto con la necesidad de cambiar la cultura de innovación y cambiar la actitud de la sociedad en materia de innovación. Todo esto va a facilitar que se avance más en este sentido. José María Fernández Sousa, presidente de Farmamar, dice: en Estados Unidos, en vez de promover ayudas en I+D al sector biofarmacéutico, lo que han hecho es pedir a la FDA que relaje las exigencias para agilizar la aprobación de nuevos fármacos. Esto ha hecho que el año pasado se produjeran muchas aprobaciones de fármacos. Como consecuencia de esto, los fondos de inversión han empezado a invertir fuertemente en el sector de la salud en 2013. ¿Sería esta una buena medida en Europa? ¿Es posible? Bueno, de nuevo, ya hemos tenido la oportunidad de hablar de este aspecto ayer por la tarde cuando nos reunimos, pero bueno, simplemente quiero decir para todos los presentes que hemos encontrado muchas diferencias entre la situación en Estados Unidos y en Europa. Y en particular hay un aspecto que quiero subrayar y que es la diferencia entre Norteamérica y Europa en cuanto al principio de cautela. En Europa, la sociedad, tal y como es ahora, quizá debido a una falta de comunicación, la sociedad europea lo que quiere es consolidar el principio de cautela. Y esto es válido para el sector farmacéutico o sanitario, pero también cuando hablamos del gas de esquistos o también cuando hablamos de organismos genéticamente modificados o cuando hablamos de nanotecnología. El prerequisito para gestionar correctamente la evolución de nuestra sociedad es comunicar más y mejor cuál es el estado de la ciencia y cómo facilitar el progreso de la ciencia. Y esto es algo absolutamente fundamental. Permítanme que les diga que a veces hay una tendencia en Europa a amplificar el riesgo, a darle demasiada importancia a las malas noticias, por si acaso pasa algo, ¿no? Pero la falta de capacidad de comunicar la ciencia y la innovación desde sus principios, me refiero a sus etapas más precoces, más tempranas, esto tiene que cambiar. Y para eso hará falta un esfuerzo común. Va a ser imposible hacerlo solo a nivel de las instituciones europeas. Este mensaje hay que transmitirlo a todos los niveles de la sociedad para que penetre en la sociedad el mensaje. Esto es absolutamente fundamental. En la Comisión vamos a organizar un debate en las próximas semanas para tratar este aspecto que yo considero que es sumamente importante porque nos enfrentamos a demasiados obstáculos en Europa, a veces obstáculos artificiales cuando se trata de algunos de los aspectos clave para el avance de la ciencia y para el desarrollo de nuevas tecnologías.
Y lo que dice usted es especialmente pertinente cuando hablamos del sector sanitario, de los fármacos. Quiero decir que también se puede aplicar algunos de los nuevos retos que nos enfrentamos en este contexto, como por ejemplo cómo utilizar el ADN en el contexto de la genética inteligente. Esto es algo que es totalmente positivo por el progreso de la ciencia. Pero para esto será necesario no solamente que haya una buena comunicación con la sociedad en general, sino también requerirá la capacidad de desarrollar una nueva visión, nuevos abordajes en materia de ética, porque va a ser imposible avanzar si no lo hacemos y sin avanzar en esta dirección. Don Jaime Mulet, director general de la Fundación Cotec. Sí, bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por la presentación. Yo creo que ha sido muy interesante. Tengo dos preguntas. La primera es, me imagino que aquí todos los que estamos aquí presentes nos alegra mucho que el Centro Común de Investigación se decida dar soporte científico a las políticas económicas. Entonces mi pregunta es, ¿de qué manera esto viene limitado por la calidad de los datos que están disponibles en el mundo económico? Porque me temo, puede haber muchos modelos, pero si no tenemos un buen punto de partida, difícilmente llegaremos a buenas conclusiones. Y la otra pregunta es quizá un poco más elemental. No entiendo por qué, mientras que en Estados Unidos, cuando se habla de reindustrialización, se piensa siempre en que es muy importante, y se dice y se comenta, para conseguir una verdadera clase media en todos los países. Mientras que la Unión Europea está presentando la reindustrialización básicamente como algo tecnológico, algo de posibilidades de negocio. Pero yo realmente, estoy convencido que lo que el mundo entendería es si le dijéramos que o reindustrializamos o nuestra sociedad se va a convertir en una sociedad bipolar. Habrá unos que ganarán mucho dinero y otros que tendrán que hacer servicios de muy bajo valor añadido. Mientras que si conseguimos tener en nuestros países industria, tendremos servicios de alto valor añadido y tendremos claramente una clase media que nos hará más felices a todos. Yo creo que esto es pero me sorprende que en los papeles de la Unión esto se maneja muy poco, mientras que en cualquiera de los que leemos de Estados Unidos, ¿por dónde se empieza, ¿no? Gracias. Muchas gracias. En cuanto al primer aspecto que comentaba, tiene usted razón cuando habla de los datos. Los datos son fundamentales, son un requisito imprescindible para tener modelos eficientes que incorporen datos y que controlen los datos. En nuestra situación, probablemente somos los únicos que tenemos capacidad de recabar datos a nivel europeo, agregar datos y comprobar la calidad de esos datos. Todas las técnicas, por muy avanzadas que sean, y trabajamos con las técnicas más avanzadas del mundo, si acceden a Google verán ustedes que nuestro centro ha presentado sus actividades científicas, 100 actividades científicas en la primera página de Google. Y como saben, es muy importante estar en el primer puesto en Google, porque un 90 y tantos % de la gente que entra en Google, se detiene en la tercera página o la tercera entrada. Pero la agregación de datos a nivel europeo, y esto es especialmente válido a nivel macroeconómico y para aspectos financieros, la agregación de datos a nivel europeo y el tener capacidad de controlar todo lo que tiene que ver con los datos, estos son requisitos imprescindibles para el desarrollo de modelos y es lo que nos da confianza, además, con respecto a la madurez y la solidez del sistema. Es por eso por lo que prestamos muchísima atención a todos estos aspectos y estamos desarrollando todo lo que tiene que ver con auditoría, sensibilidad, todo con documentación muy sólida para lograr un modelo avanzado que integre los datos más fiables. Eso es lo primero. Y en cuanto a lo segundo que comentaba usted, es cierto que en Europa nos encontramos en una situación extraña. Tenemos la tendencia a considerar la industria como algo asociado al pasado. Y eso es un gran error. Y se debe, entre otras cosas,
a el modo en que se han gestionado las cosas en las últimas décadas, sin prestar atención a la industria. Era casi imposible hablar sobre política industrial en el pasado más reciente, ¿no? Pero ahora las cosas están cambiando y mucho. Y quiero decir, bueno, me quiero referir a una reunión que tuvimos el pasado jueves en Bruselas con representantes de la presidencia, con el apoyo del vicepresidente Tajani. Yo decidí lanzar una alianza con el director general de Industria para organizar una auténtica fusión entre ciencia e industria. Pero lo más importante es posicionar la industria en el corazón, en el núcleo de nuestras prioridades. Y como dije antes, si no reposicionamos al sector clásico y la nueva economía de una manera diferente, si no explicamos la importancia que tiene el contar con una base industrial sólida, desde el acero a la aeronáutica, desde la industria química hasta la industria automovilística, que incorporen todos los productos más innovadores, los materiales más avanzados y también utilizando plenamente ese potencial tan fantástico de la nueva economía, reagrupando la competitividad y la sostenibilidad, porque cuando hablamos de la ecoindustria, no solamente hablamos de sostenibilidad, que también es importante, pero también estamos hablando de competitividad, porque el nivel de crecimiento, la velocidad de crecimiento es de un 5 o 6% en el contexto actual. Imagínense el interés que tenemos en apoyar este tipo de enfoques. Pero también va a ser importante, con el tiempo, anticipar las cosas y trabajar utilizando mejor los resultados de distintos estudios para abrir nuevas vías de progreso. Pero hay una cosa que está clara. En comparación con otros países desarrollados, como Estados Unidos y Japón en particular, sobre todo comparado con países emergentes como China y la India, nosotros realmente podríamos beneficiarnos muchísimo si colocamos, por ejemplo, nuestra industria y nuestros servicios en el centro de nuestras políticas. Y es muy importante. Yo la verdad es que me quedo sorprendido al ver la falta de capacidad de muchos industriales en Europa, o muchas personas responsables de sistemas de transmisión, lo difícil que es para ellos incorporar nuevas TICs en sus sectores. Y el resultado de todo esto es que se pierde dinero y se pierde esfuerzo y se consiguen malos resultados al final. Y es por ello por lo que debemos promover un nuevo modelo sin abrir la competencia entre industria y servicios, porque debemos actuar a ambos niveles, de industria y servicios. Y es importante que haya una oportunidad real de desarrollar la industria, que es lo que nos dará la posibilidad de crear una nueva sociedad mundial y un mejor futuro a Europa. Muchas gracias. Gemma Alba, del Ministerio Español de Economía, le felicita a usted por la creación de una unidad especial de investigación acerca del área financiera. Antonio Pulido dice, ha hablado usted de la unidad financiera europea. ¿Es posible realmente cuando Alemania está haciendo notables esfuerzos para eludir la supervisión de sus cajas de ahorros? ¿Se puede hablar de construcción europea cuando es imposible que los Estados miembros se pongan de acuerdo en asuntos tan obvios y elementales? Gracias por su pregunta y le voy a decir lo siguiente. En primer lugar, el esfuerzo que se realiza a nivel europeo en materia financiera es un esfuerzo sin precedentes. El esfuerzo o los esfuerzos en plural. Como saben, la crisis comenzó hace 5 años con la caída de Lehman Brothers. En ese momento nos enfrentábamos a una jungla donde no había ningún tipo de regulación, nada de supervisión. Y ahora,
Debemos pasar de la situación que teníamos a una nueva situación, donde hace falta regulación, reformas estructurales y mecanismos de resolución. El número de textos que han sido aprobados ya es impresionante. Pero claro, no se puede pasar de una situación a otra de la noche a la mañana. Y hablando de la supervisión, mi impresión es que debemos empezar con mayor exposición de los bancos en Europa. Como saben, hay 16 grandes grupos con un capital superior al PIB de algunos Estados miembros en algunos casos, y debemos considerar algunos indicadores clave cuando hablamos del número de productos tóxicos que sigue habiendo, así como también el nivel de recursos y la implantación de ciertas reglas. También debemos analizar en qué condiciones los bancos están organizando su gobernanza. Esta es la razón por la que es tan importante tener capacidad de ayudar en la identificación de todos los indicadores relevantes, porque es imposible organizar la supervisión sin indicadores clave. Y esta es precisamente la actual prioridad. Esto es crucial para el Banco Central Europeo, pero debemos apoyar todas estas tendencias, y lo vamos a hacer estableciendo una nueva cooperación con nuestro departamento, y al final yo creo que acabaremos con una supervisión que será totalmente aceptada por todos los países, incluida Alemania, pero basada en una definición clara de indicadores y con capacidad de empezar los bancos más expuestos y acabar con... bueno, como saben, hay miles de bancos en Europa y evidentemente con prioridades claras, y esto es exactamente lo que estamos haciendo. Y en mi opinión, no vamos a acabar con la supervisión, sino que también apoyaremos la evaluación de impactos dedicada a la reforma estructural de los bancos, porque todo esto es esencial si queremos asegurar un nuevo contexto para el sector financiero en Europa. Muchas gracias. Amparo Valencia dice, ¿qué aporta el instituto que su organización mantiene en Sevilla, cuyo director se encuentra entre nosotros? ¿Qué otras unidades tiene el JRC trabajando en España y qué hacen? ¿Los recortes presupuestarios que afronta el JRC están afectando o van a afectar a sus inversiones y programas en España? ¿Y cuánto dinero invierte en nuestro país el JRC? ¿En qué líneas de investigación? En cuanto al presupuesto, espero que podamos concluir en buenas condiciones. Como saben, en la Cumbre Europea se llegó a un compromiso la pasada primavera y ahora, bueno, pues lo que queremos es finalizar este acuerdo con el Parlamento. El acuerdo definitivo va a ser de 90.000 millones en cuanto a pago de créditos. El presupuesto del JRC para actividades no nucleares representa alrededor del 2,5% del presupuesto. A esto hay que añadir cierta cantidad dedicada a Euratom, pero bueno, en total hablamos de menos de 3.000 millones de euros para este periodo. El instituto que tenemos en España
ubicado en Sevilla, está yendo muy bien. La visibilidad de estas actividades nunca ha sido tan importante porque este instituto se ocupa de aspectos clave que apoyan la especialización inteligente, como dije antes, y no solo eso, sino también una nueva modelización asociada a los fondos regionales y la política estructural. Y esto es fundamental para facilitar la buena toma de decisiones. Y cuando hablo de esto, hablo de 400.000 millones de euros dedicados a fondos estructurales en el próximo periodo. Por lo tanto, va a ser fundamental seguir contribuyendo al desarrollo de modelos de política regional, así como también el actual desarrollo de la especialización inteligente. Y esto, bueno, afecta a todos los Estados miembros. De hecho, cada día recibo llamadas de departamentos nacionales que piden la participación de nuestros colegas de Xavier Conaga. Piden asesoramiento sobre cómo gestionar las sinergias entre los fondos estructurales y los fondos de investigación. Pero también este es el caso cuando hablamos de otros tipos de economía. En Sevilla tenemos la capacidad de desarrollar todos los modelos clave en materia de energía. También cuando hablamos del clima y del transporte. Una unidad, Antonio Soria está aquí, él es director de una de estas unidades, está desarrollando esta unidad modelos a nivel global, proyectos relacionados con el clima, el transporte, etcétera. Es una acción colectiva gestionada por los 4 directores generales, el de clima, el de transporte y el de general de energía, y esto es algo totalmente nuevo, pero yo creo que tenemos la capacidad clara de integrar datos a nivel global sobre cómo gestionar todos estos aspectos. Como saben, sería imposible gestionar correctamente todos estos aspectos a nivel europeo, sin integrar, sin incorporar la dimensión global. Por lo tanto, bueno, esto es fundamental. Pero también estamos desarrollando modelos relativos a energía a nivel europeo, también en Sevilla, y esto es fundamental para estar en una situación que nos permita dar asesoramiento científico para el avance en la política energética. También trabajamos en todos los aspectos relativos a la Directiva de Emisiones Industriales, intentando equilibrar la sostenibilidad y la competitividad. Luis Delgado se ocupa de este aspecto y está gestionando muy bien las cosas en contacto con la industria y con los responsables de la Administración Central y con las ONG, todos estos aspectos que son tan delicados. Cuando hablamos de la implantación de una directiva europea de emisiones, que es una de las cosas más importantes, también todo lo que tiene que ver con la refinería de petróleo, etcétera, y también todo lo que tiene que ver con el consumo y la producción ecológica, incluido el tema de etiquetado, diseño, etcétera. Y todo esto es fundamental en un momento en el que estamos hablando de nuevos productos, ¿no? De nuevos productos innovadores. Pero también lo mismo podemos decir con respecto al apoyo a la agricultura y a la seguridad alimentaria. Todo el análisis financiero, el más avanzado, que hablan de todo esto, bueno, que se dedica a todo esto, se hace en Sevilla. Y también el análisis de la volatilidad de precios de la agricultura, de cómo gestionar a nivel europeo, incorporando la dimensión internacional en la seguridad alimentaria. El reto es cómo vamos a poder aumentar la producción
para alimentar a la población global y atender a tantos millones de habitantes, respetando al mismo tiempo el suelo, el agua, la energía limpia, con recursos dedicados. Pero esto es cierto también cuando hablamos de TICs, las TICs, cuando hablamos de la agenda digital, por ejemplo, las prioridades, la medicina personalizada, cómo gestionar el comercio electrónico, que ya representa entre un 12% y un 15% del comercio mundial. Todo esto es absolutamente fundamental. O cómo facilitar la penetración, una mejor penetración de las TICs en todos los aspectos de la educación, de los sistemas educativos. Todo esto es también absolutamente fundamental. Pero también estamos trabajando en el apoyo a las métricas, actividades relativas al espectro. Estamos iniciando una buena colaboración con la Dirección General que se encarga de las TICs, Tecnologías de Información y Comunicación, y todas esas actividades se están llevando a cabo en Sevilla. Sevilla representa, actualmente tiene más de 250 trabajadores, pero cuenta con expertos y científicos de primera. Y también otra de nuestras prioridades es mejorar en muchas otras cosas. O sea que tengo plena confianza de que vamos a poder seguir trabajando en todas estas actividades. Carmelo Mayoral, de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, dice que los costes de la energía en España para la industria están sensiblemente por debajo de los que soportan las empresas europeas y españolas. Le pregunta qué piensa usted que podríamos hacer en Europa para afrontar el reto de competir con la industria norteamericana a corto y medio plazo. Santos Llamas dice: la energía constituye una de las principales líneas de trabajo del centro. ¿Qué piensa usted o cuál piensa usted que es el futuro energético de Europa? Si pasa por la energía nuclear, el fracking y las energías renovables, si cree que la construcción de una red europea de transporte de electricidad es hoy todavía una utopía. Las diferencias entre Estados Unidos y Europa son enormes porque, como saben, Estados Unidos dentro de muy poco se va a convertir en el próximo exportador de gas y petróleo y nosotros prácticamente no tenemos recursos en Europa. No tenemos capacidad de gestionar, pero en el pasado las cosas eran diferentes. Estoy pensando en el gas del Mar del Norte. Y por lo tanto, tenemos que gestionar las cosas de una manera diferente. Tenemos que considerar más todos los aspectos de la cadena energética mundial. Me refiero a la generación, almacenamiento y transmisión y distribución de energía. En cuanto a la generación, mi opinión personal es que no podemos poner todos los huevos en la misma cesta. Por lo tanto, la diversificación de fuentes de energía debería seguir siendo nuestra principal prioridad. Equilibrar los combustibles fósiles, la energía nuclear para aquellos países que la acepten y las renovables. Y es importante aumentar la coordinación a nivel europeo porque durante la negociación del Tratado de Lisboa, todos los líderes europeos decidieron mantener el mix energético como competencia nacional.
Si consideramos el artículo 194 del Tratado de Lisboa, bueno, pues esta va a seguir siendo una competencia europea, pero al mismo tiempo es importante el tener una coordinación real. Por ejemplo, cuando un país decide ir en una dirección diferente, debería consultar con los demás, porque una decisión que se toma en un país puede tener muchas consecuencias en otras partes de Europa. Y esto es algo muy importante, debe ser el mínimo, ¿no? Pero al mismo tiempo debemos evaluar con regularidad la evolución del mix energético y también debemos gestionar de una manera diferente los contratos a largo plazo. Nosotros decidimos en el pasado firmar contratos a largo plazo basados en precios de energía muy altos, sobre todo en petróleo y gas. Y eso tiene que cambiar rápidamente, porque debido a la revolución del gas de esquistos en Estados Unidos, tenemos que hacerlo, y debido también a las nuevas tendencias que observamos de disminución de precios del petróleo y precios del gas. Debemos renegociar los contratos de gas en particular y, en mi opinión, debemos ir hacia contratos a medio plazo y no tanto a largo plazo, para negociar mejor y estar mejor situados, ¿no?, en este campo. Yo veo que hay nuevas tendencias ahora en esta dirección, incluido nuestro principal socio en Rusia, Gazprom. Una segunda consecuencia de la evolución de precios y de la evolución del sector energético en Estados Unidos es la nueva exportación de carbón barato de otros lugares a Europa. Y debemos prestar atención a esto porque puede estar en contradicción con algunas de las orientaciones clave de nuestra política, donde queremos una economía europea con pocas emisiones de CO2, etcétera. Por lo tanto, debemos revisar todos estos aspectos que forman parte de el mix energético y beneficiarnos del nuevo contexto mundial para negociar mejor los contratos de gas. También debemos desarrollar más almacenamiento de gas y de energía. Esto debería ser una prioridad para asegurar nuestro mercado y, al mismo tiempo, para depender menos del mundo exterior. Esto lo debemos hacer para todos los aspectos, por supuesto, el gas, pero también para el nuevo almacenamiento de electricidad, en particular desarrollando un nuevo mercado interno europeo de baterías. Y el tercer punto, tenemos que apoyar firmemente la interconexión, sobre todo en algunas áreas donde algunos Estados miembros dependen todavía al 100% de la zona báltica de Rusia. Todos los estados bálticos dependen de la red rusa y esto no puede ser. ¿Cómo podemos hablar de un mercado interno europeo si al mismo tiempo hay algunos Estados miembros que siguen sin estar conectados con la red europea? Eso debería ser una prioridad en el contexto de una nueva europea conectada, donde la energía es tan importante. Y también debemos prestar más atención a los principales actores, a los operadores y los operadores de sistemas de transmisión. No vamos a poder concluir sin un mercado interno europeo que funcione mejor si no apoyamos más el intercambio de electricidad entre Estados miembros, el intercambio transfronterizo. Actualmente el nivel es muy bajo, menos de un 8% de intercambio de electricidad o de energía a nivel transnacional. Y en esa situación, como se pueden imaginar, los operadores no hacen otra cosa que trabajar a nivel nacional, y debemos apoyar esta cooperación más activa
entre operadores europeos. Yo participé hace una semana exactamente en Bolonia en una reunión donde asistieron todos los presidentes de las principales empresas eléctricas. Hablamos de este aspecto y yo hablé también, porque es mi opinión personal, del papel tan importante de los precios de la electricidad en el mercado mundial del sector energético. Y esto yo creo que va a influir muchísimo en la evolución futura de los mercados energéticos. Muchas gracias. Muchas gracias. Para concluir el acto, en nombre de las entidades que lo hacen posible, el Corte Inglés y la Fundación Ramón Areces, intervendrá don Juan Antonio González Palomino, secretario general de la Fundación. Muchas gracias, José Luis. Para finalizar, en nombre del patronato de la Fundación Ramón Areces y del Corte Inglés, les agradezco su presencia hoy aquí con motivo de esta nueva sesión de España Innova. Felicito al señor Dominique Ristori, director general del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, y a doña Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores, por sus brillantes e interesantes intervenciones. Monsieur Ristori, thank you very much for coming to the España Innova Forum. Y también felicito también a mi buen amigo José Luis Rodríguez por la magnífica organización de estos foros. Muchas gracias a todos. Thank you very much. Muchas gracias.